Y ante ese respecto, nosotros debemos entender que aquellos teóricos no dejan de ser otra cosa que seres humanos, personas que se dedican a estudiar y a conocer lo que en su momento asumieron como parte de su vida. Ante eso, nosotros hemos observado que el Código Penal lo único que está buscando o está identificando en este caso es el hecho de la pena. Quien causa un delito recibe una pena. Pero en este suceso, que lamentablemente el ser humano en todo el desarrollo de su humanidad no ha podido desligar de la condición de la sociedad, también hay otro efecto, que es la víctima. Todos estamos preocupados de la pena y nadie está tomando en cuenta una cosa que es tan importante, que es la víctima. Y voy a tomar en referencia a esto el detalle de lo más execrable que puede tener la sociedad, que son los problemas de violaciones. De eso ha devenido y ha inferido directamente el problema de decir que si pueden aportar o no una mujer que haya sido violentada. En esa parte voy a ser muy puntual. La mujer que es violada es una víctima y como tal necesita protección. La Constitución en su momento establece que la Fiscalía defina el planteamiento sobre el sistema de protección y asistencia a las víctimas. Eso no se está tomando en cuenta. Nosotros, desde nuestro despacho, desde el Partido Avanza, le vamos a pedir en su momento al señor presidente de la Comisión que incorpore una disposición transitoria que diga: la Fiscalía General del Estado deberá presentar en el plazo de 60 días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley especial sobre el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Había iniciado hablando, poniendo los límites de mi exposición en la medida de que no conozco. Yo soy un ingeniero, son los abogados básicamente los que tienen la formación para exponer esto, pero hay que reflexionar sobre un aspecto. Si el proceso penal o la jurisprudencia que conlleva a que esto termine siendo castigado con el delito, lo que se ha propuesto como una novedad al país es que se conduzca hacia un sistema oral. El sistema oral va a obligar a que las víctimas vayan a ponerse frente a sus victimarios. El momento que llevamos a una niña de 11 años a que testifique al frente de su padre porque su padre fue el que le violó, o el momento que llevamos a una esposa a que se testifique en contra de su esposo, es revictimizar a aquella persona que ha sido ya expuesta a un delito. Por lo tanto, considero que este sistema es tan necesario que se incorpore en este nuevo código y que en este sentido tengamos la madurez para asumir que las cosas que no han sido discutidas o que no han sido tomadas en cuenta en el Buró Político de Alianza País no necesariamente tienen que ser las únicas que están inscritas en este código, porque fuera del Buró de Alianza País o fuera del Grupo de Alianza País hay personas, hay ecuatorianas que tienen la entereza y tienen toda la convicción de hacer las cosas bien en función de que este código va a normar al pueblo ecuatoriano, no va a normar a una determinada fracción política de este país. Yo les pido la madurez para que esto se tome en cuenta. Por el otro lado, quería mencionar que lo que ha generado tanto debate, que es el asunto del aborto, respetamos inmensamente a aquellas personas que han hecho una lucha política de esto y tienen la convicción para decir que esta es la forma en la que se debe conducir o resolver medianamente los delitos que nunca se podrán resolver. Pero hay otro sector de los ecuatorianos que no necesariamente coincidimos con esa forma de resolver o tratar de paliar este tipo de problemas.
Y ahí nosotros tenemos argumentos para decir que hay que respetar la vida sobre todo. Y coincidimos en la postura que se ha tomado en este Parlamento en los últimos minutos. Por el otro lado, quería mencionar, porque es tan difícil hablar en 10 minutos, una cosa. Este país generalmente se maneja con impulsos. Alguien hace estudios y dice que hubo tantos muertos y que se está muriendo la gente porque hay accidentes de tránsito, vamos a meterle preso a aquellos que violen o excedan los límites de velocidad. Los límites de velocidad generalmente son estudios que se hicieron hace 30, 40, 50 años, cuando los carros no pasaban de 70 o 80 kilómetros por hora. Y ahora resulta que cualquier ciudadano, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros primos, cualquiera de nosotros, está en una ciudad, está circulando por unas calles, excede 50 kilómetros por hora y ya va preso. Pero es tan ridículo imaginar que alguien le paga a uno con un cheque, le estafa, le roba la plata, le puede dejar sin dinero para mantener a sus hijos, y a ese señor sí no hay que meterle preso. Ese es el país de los impulsos. Y por eso les pido al pueblo ecuatoriano y a los compañeros que esta postura de este código no va a ser únicamente la que identifique la fraternidad que tiene Alianza País o no dentro de sus integrantes. Este código no tiene que ser el que delimite posturas políticas. Este código tiene que recoger lo que mejor podamos hacer para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir en paz y que el delito sea sancionado. Y me da un poco de advertencia imaginar que los tiempos que se utilizan aquí, en este Parlamento, es para reconocer quién está de parte de quién y quién está de parte del otro lado. Lo que deberíamos pensar es que este código va a meter presos a los delincuentes y va a normar la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo prioritario. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Fue la intervención del asambleísta Germán Ledesma Zamora, representante de la provincia de Pastaza por el partido Avanza, en esta sesión 257 del Pleno de la Asamblea Nacional. Está en segundo debate el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Nos sintoniza a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el país y nos sigue a través de TVN. Vamos a escuchar al doctor Mauro Andino, ponente del informe que precisamente se está debatiendo sobre el Código Penal. Compañeros y compañeras, que nosotros en este Código Integral Penal nos olvidemos de las víctimas. Eso sería una barbaridad, pues. Eso sería una monstruosidad. Nosotros estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas, cumpliendo con lo que establece precisamente la Constitución de la República. Y es por ello que en el artículo 447 hablamos de la víctima. Y cuando nos referimos a una víctima, no nos referimos exclusivamente a una persona que obviamente puede ser sujeto de un delito, violación o cualquier otro tipo de delito. Allí estamos determinando 8 clases de víctimas en el 447. Segundo, en el artículo 451, en la sección primera hablamos Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. Y en el 451 determinamos que la Fiscalía, como manda la Constitución de la República, organiza y dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. En el 452 de la coordinación y en el 453 de la normativa. El sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal se debe regular mediante normativa, es decir, que es la Fiscalía la que a través de un reglamento tendrá que desarrollar lo que precisamente ya está en la ley y lo que está en la Constitución de la República. En consecuencia, no hace falta una ley. Y lo que dijo la asambleísta Cintia Viteri, me hubiera gustado que esté aquí para que escuche, del error de tipo, del error de prohibición o del dolo. Sí, señora presidenta, hemos sacado no solamente el artículo 3 que consta en el Código Penal, sino que estamos derogando ese Código Penal, ese Código de Procedimiento Penal, ese Código de Ejecución de Penas, que no van de la mano con la Constitución garantista de justicia y de derechos que hoy está vigente en el país. El error de tipo y el error de prohibición
deben probarse, se debe probar. No es cuestión únicamente de decir hay error de tipo o hay error de prohibición y por lo tanto yo no soy sujeto a un proceso de carácter penal y se genera supuestamente impunidad. La conducta debe adecuarse a los elementos del tipo penal para que sea punible. Eso se llama tipicidad. A eso se refiere la definición de dolo que nosotros estamos contemplando en el proyecto de Código Integral Penal. No hemos abandonado la idea de que dolo implique voluntad de cometer el delito, ya que si no se verifica esta situación no sería punible. Sin embargo, en el artículo 17 sobre el ámbito de la ley, vamos a incorporar un inciso que podría decir: se presume de hecho que las infracciones penales son conocidas por todos aquellos sobre quienes tienen vigencia. Es decir, clarificar para que no quede ninguna ambigüedad, no quede ninguna laguna, más aún cuando la asambleísta Marcela Guiñaga fue clara, fue precisa al hablar sobre el error de tipo o el error de prohibición. Gracias, señora presidenta. Era el punto de información que entregaba el asambleísta Mauro Andino en su calidad de ponente del informe que se está debatiendo, como presidente también de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ahora interviene el asambleísta María Ángel Muñoz, representante de la provincia de Azuay por país. Réplica del asambleísta Ledesma. Enseguida, María Ángel Muñoz. Se ha concedido el derecho a la réplica al asambleísta Germán Ledesma, que intervino antes del punto de información del asambleísta presidente de la Comisión, Mauro Andino. Doctor Andino, no estamos diciendo que lo que se plantea ahí en el código ha separado la opción de que las víctimas no tengan el resarcimiento y la protección del caso. Lo que estamos pidiendo, señor presidente de la Comisión, es específicamente que la Fiscalía General del Estado deberá presentar en el plazo de 60 días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en los procesos penales. Lo que estamos diciendo es que la Fiscalía instrumente todo un sistema a través de una ley que permita elaborar instrumentos profesionales, técnicos, donde hayan los abogados, donde estén los psicólogos, los psiquiatras, todos la parte que pueda considerarse profesional para que las víctimas en su momento tengan la opción. Y ahí, sin atrevernos a ser dioses, que pueda decidir una mujer que ha sido violada bajo la perspectiva que le planteen o la perspectiva que le signifique que se someta a un aborto. Eso debería asistirse para que haya la opción de decisión, para que no digamos a través de un código que debe haber el aborto o no debe haber, que sea una decisión totalmente intrínseca de las mujeres, pero con una asistencia que les permita decidir de la mejor manera para que la condición postraumática no sea peor que la solución que se plantea a través del aborto. Nada más, muchas gracias. Le haré llegar, señor presidente de la Comisión, mi observación. Gracias. Ahora retomará la intervención la asambleísta María Ángel Muñoz, representante de Azuay por país y vocal de la Comisión de Justicia. Gracias, presidenta. Nada más que acotar al colega asambleísta que termina de hablar, de que las víctimas de la delincuencia, en general todas las víctimas, van a tener un sistema de protección y atención que va a estar a cargo de la Fiscalía. Y de acuerdo a los artículos que están en el Código Penal, que le invito a que los analice y los lea, efectivamente se establece que va a realizarse la normativa correspondiente y en este caso, por supuesto, le tocará al Consejo de la Judicatura realizar conjuntamente con la Fiscalía. Señora presidenta, compañeras y compañeros, creo que es evidente dentro de este debate evidenciar las diferentes posturas de la oposición. La oposición, por lo visto, ha cambiado de discurso. Antes éramos los prodelincuentes, ahora en cambio quienes estamos trabajando en el Código Penal somos los que queremos perseguir a los ciudadanos de a pie. Qué lamentable, señores, qué lamentable que con un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, como es el derecho penal, se juegue con el dolor de las víctimas mintiéndole a la gente.
falseando a la verdad. Y es lamentable porque, por un lado, dicen que hemos incrementado sin misericordia las penas, pero por otro dicen que no ha sido suficiente lo que se ha incrementado. Ustedes deben conocer, señoras y señores, que la Comisión de Justicia, que viene trabajando 2 años en este código, ha analizado de una manera sumamente responsable, asesorada técnicamente para identificar de una manera correcta, en base a la dosimetría penal, pues las sanciones que establece este código. No hemos puesto a dedo, no hemos puesto a dedicatoria, pero lamentablemente eso sucede y ese es el comentario de la oposición. Pero ¿qué es lo que también dicen? Que estamos configurando un nuevo populismo penal. Por favor, señores, populismo penal es lo que muchos de ustedes intentan hacer con este código penal, protegiendo a ciertos sectores. Ciertos sectores que, por ejemplo, dicen que al cometer un homicidio culposo no están cayendo en un delito y que tienen que ser sancionados por la vía civil. Por favor, señores, estamos aquí advirtiendo de que la vida, la integridad física, la integridad sexual de las personas tiene que ser sancionada en la vía penal. Y así se va a quedar porque ese es el mandato de todas las personas, todos los ecuatorianos que han sido víctimas de muchos actos dolosos o culposos, pero que finalmente recaen con la vida de la gente. Y es así que no solamente me refiero, por ejemplo, a la mala práctica médica, sino también a todas estas sanciones que se establecen a los transportistas por no cumplir sus cometidos, por no cumplir sus responsabilidades. No podemos cegarnos, señores. Tenemos que disuadir al delito desde el Código Penal, pero no con unas sanciones incrementadas al máximo, sino con tipos penales sumamente claros, sumamente específicos, para que los jueces, los administradores de justicia, los fiscales no se confundan. Y efectivamente creo que es importante recalcar que aquí en este nuevo Código Penal tampoco se están dando inventos como algunos quieren decir, que tampoco se está improvisando. Más bien las improvisaciones vienen de parte de ellos o de algunos que en algún momento están con la revolución y otras veces no. Y me refiero, por ejemplo, cuando hablan de las sanciones a las personas jurídicas. Eso ha quedado sumamente claro y creo que la mayoría de compañeros han aclarado de que las personas jurídicas, si bien es cierto, al ser penalmente responsables, no van a ir a la cárcel, por supuesto, pero tienen sanciones penales no privativas de la libertad, como multa, comiso, la extinción. ¿Y qué es esto de la extinción? Actualmente en el Código Penal y específicamente en la Ley de Lavado de Activos se establece la extinción para la persona jurídica. ¿Qué pasa en la Ley de Transporte? Se establece la corresponsabilidad para la cooperativa de transporte. Entonces ahí también hay una evidencia de que a pesar de que no hemos reconocido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues efectivamente hay sanciones de tipo penal para estas. Por otro lado, el pánico económico y el pánico financiero han sido cuestiones que por poco nos estamos inventando. Y creo que ahí hay que reconocer algo. Y yo les pido sensatez y honradez frente al pueblo ecuatoriano. Lean el código y cerciórense de lo que están diciendo. El pánico económico y el pánico financiero finalmente busca garantizar, busca proteger la sana competencia, la estabilidad económica de un país. Pero no solo eso, sino también busca proteger a los clientes, a los usuarios, a las personas que son sujetos de derechos. Por otro lado, es sumamente importante y como miembro de la Comisión de Justicia, creo que valorar las propuestas sobre cambios de algunos artículos, bienvenido sea. Han presentado buenas propuestas en este pleno de la Asamblea. Y me quiero referir principalmente a los temas de terrorismo, de sabotaje, que realmente necesitan una revisión para que los tipos penales no queden abiertos y no queden precisamente a la discrecionalidad o a la subjetividad de ciertos jueces. Por otro lado, se ha dicho que los adolescentes no van a tener sanciones.
Señores, los adolescentes son inimputables, pero no nos vamos a cansar de decir, son inimputables, pero la inimputabilidad no significa impunidad. Ellos van a tener una justicia especializada. Ellos van a tener, por supuesto, medidas socioeducativas, privativas y no privativas de la libertad. De lo que actualmente establece el Código de la Niñez, con una sanción de hasta 4 años en privación de libertad, nosotros, bajo un análisis asimismo técnico con los centros de adolescentes infractores, hemos elevado este número de años, pero exclusivamente de acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo del delito. Es decir, adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan, por ejemplo, delitos graves contra la vida, el asesinato, el sicariato, el femicidio, etcétera, precisamente pueden establecerse penas hasta... Quien causa un delito recibe una pena, pero en este suceso que lamentablemente el ser humano en todo el desarrollo de su humanidad no ha podido desligar de la condición de la sociedad, también hay otro efecto, que es la víctima. Todos estamos preocupados de la pena y nadie está tomando en cuenta una cosa que es tan importante, que es la víctima. Y voy a tomar en referencia, y ante ese respecto, nosotros debemos entender que aquellos teóricos no dejan de ser otra cosa que seres humanos, personas que se dedican a estudiar y a conocer lo que en su momento asumieron como parte de su vida. Ante eso, nosotros hemos observado que el Código Penal lo único que está buscando o está identificando en este caso es el hecho de la pena. Necesita protección. La Constitución en su momento establece que la Fiscalía defina el planteamiento sobre el sistema de protección y asistencia a las víctimas. Eso no se está tomando en cuenta. Nosotros, desde nuestro despacho, desde el Partido Avanza, le vamos a pedir en su momento al señor presidente de la Comisión que incorpore a esto el detalle de lo más execrable que puede tener la sociedad, que son los problemas de violaciones. De eso ha devenido y ha inferido directamente el problema de decir que si pueden aportar o no una mujer que haya sido violentada. En esa parte voy a ser muy puntual. La mujer que es violada es una víctima y como tal una disposición transitoria que diga: la Fiscalía General del Estado deberá presentar en el plazo de 60 días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley especial sobre el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Había iniciado hablando, poniendo los límites de mi exposición